Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos amigos, bienvenidos a este programa. Es para mí un placer y un privilegio acompañarles, saludarles y darle la bienvenida a mi compañero y querido amigo, el pastor Juan Carlos Alamillo, que va a estar compartiendo conmigo en este programa. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jonathan? Buenas tardes. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de estar contigo para poder compartir de la palabra de Dios. Excelente, también muy agradecidos con Dios por estar aquí, que el Señor les bendiga en este tiempo que amablemente nos brindan para llegar hasta sus casas, hasta sus autos, donde quiera que nos estén acompañando. Como recordarán, estamos dentro de la serie Comprendiendo el Evangelio y el día de hoy nos corresponde estudiar y analizar el tema 4 que se titula El mensaje propio del Evangelio, arrepentimiento y fe. Solamente que dada la inmensidad o la extensión que tiene este tema, nos ha parecido bien aquí a mi amigo Juan Carlos y a mí separarlo en dos partes. El día de hoy vamos a ver la primera, que corresponde al arrepentimiento, y la semana próxima, si el Señor nos permite, estaremos tratando la segunda parte, que es la fe. Ambas en conjunto forman la parte vital del mensaje del Evangelio que terminamos nosotros compartiendo con los demás, o visto desde otra perspectiva, digamos que es la respuesta que se espera de la gente cuando se le comparte el Evangelio. Es decir, que tenga un arrepentimiento y que tenga una fe genuina en el Señor Jesucristo. ¿O estoy mal, Juan Carlos? No, para nada. Es totalmente de acuerdo contigo, Jonathan. Arrepentimiento y fe van de la mano. Una no coexiste sin la otra. Es un eslabón, Sí, una cadenita. sí. Las dos se requieren. Entonces, en lo que hace el mensaje del Evangelio, cuando uno lo predica, es que llegue al corazón de la persona, que esta persona, primero que nada, como tú bien lo mencionabas, se arrepienta de sus pecados y que por fe, como tú lo dices y lo dice Pablo, y lo vamos a ver la próxima semana en Efesios 2:8, por fe crea en Jesucristo. Claro. Y bueno, pues hacemos esta distinción y esta aclaración también porque pues nosotros por cuestiones de tiempo no podemos verlos a la vez, pero van juntos. Y pues es muy triste que no tengamos estas 3, 4 horas disponibles. No, más bien lo hicimos por no cansar a la audiencia, ¿no? Así De que el es. programa no se extienda demasiado y luego por cuestiones de cansancio o por que interrumpa la continuidad del día y cosas así. Entonces mejor nos ha parecido bien separarlo para darle el cuidado y el detalle a cada punto, ¿no? Exacto. Pero pues con la aclaración de que van de la mano, ¿no? Que no se pueden separar. Si lo separamos y hacemos un sobreénfasis en uno de los dos, estaremos fallando ante Dios, porque el mensaje está claro. Y está claro desde el punto de vista del propio Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 15, se nos dice el propio Señor Jesucristo cuando principia su ministerio lo siguiente, vean. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué es lo que estaba diciendo? El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Aquí está perfectamente claro cómo el Señor Jesucristo no solamente está predicando el mensaje, sino nos está dejando además un modelo, ¿no? De cómo deben ser las cosas, cómo debe ser expuesto el mensaje con todas sus partes. Así es. Y es interesante que Jesús, cuando inicia su ministerio, habla de las dos palabras o habla de los dos temas. Arrepentimiento es lo que le dice a la gente y que crean, y creer es tener fe. ¿Sí? Claro. Entonces, Él es el que da esas instrucciones, por llamarlo de esta manera, de cómo debe ser predicado el evangelio, ¿sí? Sí. La gente tiene que arrepentirse y tiene que creer. Sí, y es incómodo tanto para el que habla como para el que escucha, porque pues es un mensaje chocante, ¿no? Es un mensaje que llega y confronta la comodidad del ser humano, pues sí, su comodidad, ¿no? Yo estoy bien en mi vida, yo no hago nada a nadie, yo estoy siendo feliz, aquí estoy tranquilo de la vida y nada, aquí llega la oferta del evangelio, pero con una confrontación muy directa y profunda, de manera que nadie se escapa de ella. Exactamente, y es lo que tiene el evangelio. El evangelio es directo, el evangelio no se anda con medias tintas. El evangelio hace ver al hombre su condición delante de Dios. Entonces, obvio que, como tú bien lo mencionas, va a incomodar al ser humano.
Sí. Sí, Porque no nos gusta que nos confronten. sí, A veces no somos confrontativos, no nos gusta que nos confronten. sí. No nos gusta que nos digan, estás mal en esto, necesitas cambiar esto o cambiar en esta área de tu vida. ¿De acuerdo? Y el evangelio es así, el evangelio Sí. es así de directo. Y por eso, dada la reacción que tiene, la reacción que tienen las personas ante tal mensaje tan chocante, nosotros decimos, y no lo quiero ofender. O sea, se me hace que no debo de ser tan invasivo, tan directo, vamos a maquillarle aquí, cambiarle acá. Entonces, esa lucha también la tenemos nosotros los creyentes, pero se nos olvida que así fue como el Señor llegó a nuestras vidas, ¿no? O sea, llegó en lo miserable que estábamos, en lo vacío que estábamos, en lo sucio que estábamos, y Él no dijo, híjole, es que estás más o menos. No, dijo, estás mal. Y me necesitas. Y cuando nosotros escuchamos su voz y respondimos, dijimos, sí estoy mal. Sí. ¿Cómo me defiendo ante Dios, quien todo lo ve? Que todo nos conoce. Sí, entonces, pues no, o sea, también, ¿para qué nos engañamos, no? Pero esta parte de que olvidamos quiénes somos y de dónde venimos, también nos priva de compartir el mensaje como debe ser, ¿no? Sí, y fíjate que mencionabas algo bien interesante. A veces no nos gusta ser directos porque nos preocupa el qué va a pensar la persona cuando estamos predicando el evangelio. No queremos incomodar, no queremos ofender, hacer sentir mal a las personas, pero si nos damos cuenta, a veces, no a veces, normalmente el ser humano ofende a Dios con sus actitudes y nunca piensa, ay, si hago sentir mal a Dios. Sí. Entonces yo creo que, al menos yo tengo la idea que si el mensaje del evangelio va a llegar y como dice Hebreos, va a penetrar hasta lo más profundo, ¿sí? Que discierne los pensamientos, que llega hasta donde nadie puede llegar. Eso es ser directo. Eso es predicar lo que Dios quiere, que el mensaje que Él nos ha dejado a nosotros para compartir. Sí, y en la forma, ¿no? Digo, tampoco podemos ser groseros. Tampoco estamos insinuando eso, No, pero nada. bueno, pues la persona más amable que ha existido en todo el mundo es el Señor Jesús, ¿no? Sí, total. Y aún así, con toda su amabilidad, su mensaje no era bien visto y no es bien visto. No es bien visto hasta el día de hoy. Entonces, pues tenemos que ver eso, ¿no? En balance. Y podemos visualizar esta misma idea en el mensaje de Juan el Bautista, previo a que Jesús inicie su ministerio. El mensaje de Juan el Bautista precisamente era este. Si son tan amables de acompañarnos a Mateo 3, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Ahí dice, Jesús vino y estoy leyendo Mateo 3, versículos del... ¿No? ¿Qué dije? Del 1 al 12, está leyendo el 13, todo distraído. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué es lo que decía? Lo mismo que Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan el Bautista era para preparar el camino del Señor Jesucristo que vendría después y que pronunciaría las mismas palabras, arrepiéntanse. Solo que el Señor agregó esta otra parte fundamental que es la fe, y eso nos lo explica el versículo 3. Dice, pues Juan, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él, o sea, a Juan, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. O sea, había una conmoción nacional. Sí. De todos los judíos de la época, había habido un silencio divino por ¿cuánto? ¿400 años? Más o menos. No había habido una palabra inspirada de parte de Dios desde el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, hasta este momento, Juan el Bautista. Desde entonces había un silencio divino para la nación de Israel, de manera que los habitantes de Jerusalén, de Judea y de los alrededores acudieron a este fenómeno inusual. Y dice que venían y eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Qué interesante que cuando eran bautizados por Juan, mientras él estaba en el río, ellos empezaban a confesar sus pecados. Sí. Entonces esa es la idea básica del arrepentimiento, una confesión de nuestros pecados. Es un reconocimiento de que Dios tiene razón cuando me dice que soy pecador. Y entonces, aunque sea vergonzoso para mí, confieso
confieso con mi boca, es verdad. Así Es verdad, yo le fallé a Dios. Eso que yo hice no estuvo bien. Eso que he estado haciendo no está bien. Ujú. No está bien. Y no nada más lo que yo hice, Juan Carlos, sino lo que soy. Porque nosotros podríamos decir, no, pues es que yo no he hecho nada malo, realmente malo, malo. No, pues si no, pues estaría en la cárcel, ¿no? Claro, total. Pero cuando examinamos quiénes somos en lo profundo de nuestro ser, reconocemos de que no es que haga, sino mi esencia misma es ser pecador. Es la herencia que nos dejó Adán y Eva, ¿sí? Sí. Pues bien claro dice la Biblia en Romanos que el pecado entró por un hombre y por un hombre llegó la salvación, que es Jesús. Ujú. Entonces es interesante que el mensaje que empieza a dar Juan es de arrepentimiento. Sí. Es decir, tú estás mal y tienes que confesar pecados. Y lo dice en el Ujú. versículo 6. Ujú. Dice, y eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados. Sí. ¿Sí? Entonces, el arrepentimiento, ¿qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio te incomoda, te hace ver, oye, estás mal delante de Dios, como tú mencionaste hace rato, estamos mal delante de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. Sí. Sí, totalmente. Bueno, y luego, ¿qué tal si la gente dice, ¿y qué es arrepentirse? Creo que nos es evidente para todos que arrepentirme de algo es pues sentir la culpa de una falla, ¿no? O el reconocimiento de una falla, de una falta. Pero Así en la es. Biblia, pues usted es el pastor, ¿verdad? Debería de... Y nada más yo. Sí, sí. No, dejándola de juego. Bueno, Es, sí. arrepentimiento viene de un vocablo griego que se traduce como metanoia, ¿no? Así es. Bueno, que viene más bien del vocablo Sí. griego metanoia y que nosotros lo traducimos como cambio de mente. Cambio de mente, cambio de rumbo, Sí. cambio de dirección. Hasta cambio de actitud, ¿no? Exactamente, de actitud, de conducta. ¿sí? Sí. Entonces, y por eso me gusta citar mucho a Pablo y hago un pequeño paréntesis aquí. Antes, cómo me caían mal las epístolas de Pablo. Oh, sí. Cuando estaba yo chavalo, nunca me gustaron, porque Sí. las sentía yo así directotas. Y, no, Sí, hombre, dice, este se me hace que me conoce, ¿no? sí, pero bueno, vas cambiando tu mentalidad también. No, y Pablo dice en Romanos 12:2, dice que no moldeemos nuestra mente a lo de este mundo, sino que haya Ujú. una transformación, Sí, un arrepentimiento y que cambie nuestra mente. sí. Y es interesante todo esto, ¿sí? El significado de arrepentimiento me gusta mucho, ¿sí? Es cambiar de rumbo, cambiar de dirección, cambiar nuestra mente. Sí, y eso proviene de Dios, ¿no? Quien viene a nosotros que estamos en oscuridad, viene con su luz y luego cuando viene con su luz a los rincones más escondidillos del corazón y lo que hace es darnos un entendimiento de quiénes somos, Ujú. lo que hicimos y a quién ofendimos. O sea, en ese proceso tan maravilloso y además complejo, el Espíritu Santo viene e ilumina mi mente. Entiendo que lo que hice está mal, que lo que soy Ujú. está mal, que necesito un cambio, que a quien le ofendí es a Dios, no a mi mujer, no a mis hijos, no a mis hermanos, no a mis vecinos. A quien estoy ofendiendo es a Dios. Y como consecuencia, yo quiero que Dios cambie mi vida. Y si yo ya no quiero seguir en este rumbo, ya no quiero pensar así, ya no quiero ser así, ya no quiero tener esta actitud, ya no quiero estar vacío, ya no quiero esto, Dios, de verdad, ayúdame, te pido perdón. Y todo eso es o se engloba en el significado de arrepentimiento. Claro, claro. De hecho, yo creo que al primero que ofendemos cuando pecamos es a Dios. Sí, Ujú. al primero. El detalle está, bueno, digo detalle, en que no todos los seres humanos, en que no todos los hombres tienen esa idea de que cuando hacemos algo malo estoy ofendiendo a Dios. Sí. Ujú. A veces el ser humano Sí, sí, sí. dice, pues ofendí a tal persona o ofendí a mi esposa, a mis hijos Ujú. o a determinada persona. Pero realmente al primero que ofendemos cuando hacemos malas cosas es a Dios. Sí. ¿Sí? Pero el ser humano no entiende o no se le ha enseñado o no sabe, voy a usar aquí el término, es ignorante, conociendo el significado que ignorancia significa la ausencia de conocimiento, Ujú. que el ser humano no tiene el conocimiento que está ofendiendo a Dios. Sí. Y yo creo que cada vez que tengamos nosotros la oportunidad de predicar el evangelio,
Es hacerle ver eso al hombre. ¿Sabes qué? Tú cada vez que pecas, que haces malas cosas, ofendes a Dios. Sí. Y que este proceso también, Juan Carlos, no se reduce a solamente los nuevos o los que no son creyentes. Es decir, el mensaje del Evangelio de arrepentimiento no es solamente para las personas que no conocen a Dios y que están viviendo de manera perdida, ajena a quién es Dios y sus mandamientos, sino para nosotros. Claro. O sea, todos los días fallamos, todos los días hay que pedir perdón. Todos los días. Todos los días. Y requiero cambiar mi mente, requiero mirar mi propio pecado, ser forzado por Dios, digámoslo así, a mirar lo que no quiero ver. Porque es bien fácil en la familia, por ejemplo, los jóvenes, mirar el error de su hermano, o el error de su papá, o los que ya estamos casados, el error del cónyuge. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces decimos, no, pues es que yo le grité porque me hizo enojar. No, yo no le hice caso porque ayer, fíjate lo que me hizo. No. Sí, no. Por ¿cómo se demuestra que necesitamos nosotros una metanoia, un cambio de mente, total, de comprender que la culpa primero empieza conmigo, la falla comienza conmigo y ya después los demás. Sí. Pero cuando cambiamos ese enfoque que Dios nos hace mirar hacia adentro y nos forza, por así decirlo, a arrepentirnos, es porque nuestra mente está mirando hacia adentro. Y como resultado sí pedimos perdón. Claro. Y las fallas de otros ya no se ven tan grandes, ¿eh? Sí, totalmente. Ahora, mencionabas algo que me llamó mucho la atención. Vemos las fallas de los demás, pero cuando aprendemos que al primero que ofendemos es a Dios, nos damos cuenta que no solo a Dios estoy ofendiendo. Sí. Me doy cuenta que tal vez ofendí a mi pareja. Sí. Que ofendí a mis hijos, a un compañero de trabajo, a una persona. ¿Sí? Entonces, eso me llama la atención y me gusta porque tenemos que darnos cuenta, cristianos o no cristianos, que cuando me doy cuenta que ofendo a Dios y me arrepiento para pedirle perdón a Dios, eso también me va a llevar a pedir perdón a las personas que he ofendido. Y es algo que cuesta mucho trabajo. Sí, pues es humillarnos, ¿no? Totalmente. Es más, incluso yo hasta diría que es una evidencia de que realmente estamos arrepentidos con Dios cuando nosotros vamos y pedimos perdón a quien ofendimos, ¿verdad? Exactamente. Ahora, si continuamos aquí en el versículo 7 de Mateo 3, nos vamos a dar cuenta que entre la audiencia de Juan el Bautista no solamente venían personas que estaban confesando sus pecados, que se sentían vacíos, que entendían y habían aceptado el mensaje de arrepentimiento, sino que también había otros, un grupo selecto de personas que fueron a ver qué pasaba, pero que no estaban siendo bautizados porque no se sentían pecadores. Este grupo son precisamente lo que el Nuevo Testamento llama los fariseos y los saduceos. Dos grupos principales del movimiento del judaísmo que estaban a cargo de la enseñanza del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios. Eran, se supone, los pastores que guiaban al pueblo en los caminos de Dios. Pero qué curioso que este grupo, los fariseos y los saduceos, no venían y confesaban sus pecados. Vean el versículo 7, dice, al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos, dice muchos, Sí, o sea, qué interesante. Dice, venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ¿hay un falso arrepentimiento? Totalmente. Hay un arrepentimiento superficial. Y qué increíble que muchas veces nosotros estamos como los fariseos. A veces estamos como el pueblo que vino y que confesaba sus pecados y nosotros decimos, o sea, no, hombre, yo fallé muy feo. Y qué padre, ¿va? Porque veremos que el arrepentimiento produce libertad y produce gozo después. Sí. Pero a veces somos como los fariseos. Estamos viendo que todos los demás pecan y yo no. No, yo digo, no. Como ese fulano, yo no. No, hombre, como esos de Orizaba, Veracruz. Que por cierto, mandamos saludos por allá, ¿no? Claro, a su familia. Por supuesto que sí.
Mira, y viene a mi mente el ejemplo que puso el Señor Jesús cuando suben dos hombres a orar. Ujú. Dice que uno era fariseo y Sí, el otro era publicano. sí. Y el fariseo decía, Señor, yo no soy como ese que Como está esa allá". basura. Ajá, es prácticamente así dijo. Yo soy Sí. como los de madera. Ándale, así 100% Se crean, hermanos. Un espiritual. saludo a todos allá. No, o sea, es interesante porque lo que tú dices, el fariseo creía en su ignorancia no tener ninguna falla delante de Dios, Sí. porque supuestamente ellos, entre comillas, cumplían con la ley, cuando realmente les faltaba mucho de cumplir. Ahora, era una ignorancia también como voluntaria y necia, ¿no? Porque son de esos a quienes la Biblia acusa como profesando ser sabios se hicieron necios. Claro. O sea, no es una ignorancia de que, yo no sabía, porque ellos, en un sentido sí sabían. Pues sí lo sabían. Sí sabían, pero se rehusaban, como que cerraban los ojos ante lo evidente, ¿verdad? O Sí, sea, no era querían una ver. ignorancia voluntaria, Sí, ¿no? sí. Como el que tiene la solución ahí, no, yo no lo hago. Sí. ¿Ah? Y por eso Juan, el Bautista, les dice, pero feo, les llama generación de víboras. Ay, jole, hijo eso, ¿cómo me pegó Sí. eso? Si somos sinceros, yo creo que si alguien nos dijera, eres una víbora, yo he escuchado a personas, especialmente en mujeres, y hago la aclaración, no tengo nada en contra de las mujeres, pero he escuchado a una mujer decir a otra mujer, es que eres una víbora. Sí, mira tu ¿Qué? cascabel. Y qué pesado suena, oye, qué fuerte. Sí. Entonces, No, deje usted, no fuerte, fuerte. sí, Eso bien está fuertote, sí. Peor. Pero que Juan a los líderes religiosos del Sí. pueblo de Israel Sí. les diga generación de víboras, es que Juan no se medía. Sí, y no estaba diciendo mentira. No, ¿eh? no, por supuesto. O sea, que no. él era honesto y honesto delante de Dios, ¿no? Y Así luego, es. de hecho, ese tipo de actitud tan honesta y tan directa con su audiencia, muchos a raíz de eso volvieron a Dios, pero otros rechinaban los dientes. Tal es Sí. así que a Herodes lo confrontó con su pecado. Ujú, ¿no le gustó? No le gustó. De manera que la mujer que había tomado, que no era de él, que Era había de sido su hermano. de su hermano, con su cuñada. ¿Qué Sí, no, onda? hombre, qué Bueno, rollo. el Juan llegó y le dijo, no te es lícito tenerla. Y ándele que en una ocasión la señora ¿No le idea el gustó? plan de que yo quiero la cabeza de ese vato. Y cuando menos lo pensaron, ya tenían la oportunidad perfecta Sí. y terminó en la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Exactamente. Esa mujer lo pidió y el Herodes La le hizo complació. caso. Sí, la complació. Sí. ¿Y qué es? Pues es una persona que le incomodó en su pecado, pero se cerró. Ujú. Y como resultado, se sintió el ofendido y luego va y atenta contra Y Juan. fíjate, esto me lleva a pensar en cuántos religiosos hay en nuestras iglesias. Y Sí. hablo en Ahora, ¿por qué general. me está volteando ahora a mí? Y digo en general, ¿cuántos fariseos tenemos? ¿Cuántos saduceos tenemos? O somos, no vamos a echar la bolita, ¿no? O Sí, sea, no, de somos, acuerdo. Somos, y a veces la palabra de Dios tiene que hablarnos y decirnos lo que somos. Sí. ¿Sí? O a veces Dios va a usar a hermanos, a pastores, para que el mensaje de la palabra de Dios nos incomoda. Yo a veces veo videos de este hermano, este español, tío, el Juan Manuel Vaz, Ah, sí. y la gente le echa y le tira y le dice lo Ujú. mismo que este de los Estados Unidos, Paul Washer. Ujú. Entonces, yo creo que a veces son hombres de Dios que Dios usa para que a los que vivimos de una manera religiosa, de una manera farisea, nuestra Ujú. vida cristiana, nos haga clic la palabra de Dios. Sí, y es peligroso porque estamos viendo que es un arrepentimiento superficial. Estos habían venido aquí y no se habían bautizado, no Ujú. confesaban sus pecados. De hecho, hasta se comparaban con los demás, como bien lo mencionaba usted. Pero Juan les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Estás reconociendo tu pecado? Órale. Arrepiéntete. Y muestra fruto. ¿Qué es eso? Bueno, si yo estoy como la que llaman la cruda moral, ¿verdad? Cuando Ujú. las personas que batallan con el alcohol, pues sí, se van a sentir bien terrible al día siguiente. Y dicen, "Chin, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a-". Pasa el malestar que llegue del el cuerpo sábado, nada más. y otra vez, y otra vez. ¿Qué clase de arrepentimiento fue ese? No fue genuino. No fue ¿Por qué? genuino. Porque no da fruto. O sea, no está viendo un cambio de mente, no está viendo una confesión profunda, una sensación real de que la pena fue ante Dios. Ujú.
Y no acudimos a Dios por ayuda. O sea, no lamentamos nuestras Claro, fallas. claro. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque no produce salvación. Así de simple. ¿Y quiénes terminan afectándose? Pues nosotros. Todos. O sea, si yo tengo un arrepentimiento falso, pues Dios, ¿qué pierde conmigo? Nada. ¿Y qué Nosotros gana somos los que tampoco? perdemos. Pues sí, claro. Porque el que permanece en su pecado, pues va a morir. Y Así mira, de simple. El alma que pecare, esa esa morirá. morirá. Así es. Así de simple. Entonces, ¿qué gano yo con ser hipócrita? ¿Qué gano yo con esconderme? ¿De quién? ¿De Dios? ¿Me puedo esconder de usted, que es el pastor? Fácil. Usted no puede entrar a mi casa, usted no puede ver lo que yo veo en mi teléfono, no puede escuchar las conversaciones que yo tengo con mis amigos, usted no va a estar donde yo estoy. Pero Dios, ¿cómo lo engañamos? ¿En dónde me escondo? ¿En dónde oculto mis pecados? Por eso el salmista dice, ¿a dónde me voy a ir de ti? Sí, Si me voy a lo alto, pues allá vives. Sí. Si me voy a lo más bajo, es el estrado de tus Sí. pies. Entonces, no tengo un lugar donde esconderme de Dios. sí, ¿Sí? No lo podemos hacer. sí, Y por eso Gálatas dice que todo lo que sembramos, lo vamos a cosechar. sí, Si yo siembro un arrepentimiento fingido, un arrepentimiento falso o hipócrita, voy a llevarme, como decimos vulgarmente, entre las patas a mi familia o a los hermanos de la iglesia. ¿sí? Y realmente lo que Dios quiere de nosotros es arrepentimiento. Y fíjate que me llama la atención lo que dice Juan en el versículo 6. Bautícense y confiesen sus pecados. Y Juan usa el símbolo del bautismo porque los judíos, entre ellos los fariseos y los saduceos, sí, que los saduceos que no creían en la resurrección, ellos decían, cuando una persona se bautiza, lo vamos a poner a enseñarle todo el judaísmo. sí. ¿sí? Todo el judaísmo. Pero lo que a mí me llama la atención es que el bautismo que está predicando Juan es un bautismo de arrepentimiento y de perdón. Sí. No solo es para que sea un judaizante más. Sí. Está llevándolos a arrepentirse, a cambiar, y como lo dice en el versículo 8, te arrepentiste, da frutos. Sí. Y por eso Jesús más adelante dice, por sus frutos los van a conocer. Y luego también, fíjese, de acuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vean que para los que no sabían, los judíos, al hacer un prosélito que le llaman a una persona no judía, que lo invitaban a pertenecer al judaísmo, le hacían un ritual de purificación, porque, como saben, todo no judío es un inmundo. Sí, es abominación, incluso no pueden ni comer con ellos. No sé si todavía, pero yo creo que sí. Sí. Para ellos es inmundo todo que no es judío, literal, inmundo. Sí. Es como comer con un perro sentado ahí. Entonces, el ritual consistía en purificarlos porque al ser inmundos no pueden pertenecer así nomás. Y el ritual era parte de ser limpiado con agua, o sea, le echaban agüilla. Para ellos eso era lo importante. Sí, y los lavaban de su inmundicia. Y Juan dice, no nada más los de allá afuera. Dice, nosotros, ustedes judíos. Y los judíos venían. Dicen, sí, yo también. Yo no me siento mejor. Yo no soy mejor que aquel fulano. Yo también necesito ser lavado por Dios, ser purificado por Dios. Pero los fariseos no. Dicen, no. Hay niveles, Hay niveles. Yo no necesito. Pero estaban ahí. O sea, participaban de lo que Juan estaba haciendo. Sabían o entendían que el pueblo lo consideraba como un enviado de Dios por el fruto que estaba teniendo. Porque si es que no puede no venir de Dios porque pues se ve que Dios está con él. Y los saduceos y fariseos llegaban y no, o sea, pues sí está Dios con él y todo. Y estaban ahí como pues siendo parte, pero de manera superficial, y no estaban dando fruto. Es decir, su arrepentimiento era falso, era aparente. No se estaban involucrando con el pecado del pueblo. Y vayamos al versículo 9, porque había una excusa para ellos que decían los fariseos y los saduceos. Dice, ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, por ello ellos pertenecían a Dios sin necesidad de nada más. O sea, era por tradición, por familia. Y él dice, ustedes no piensen dentro de sí mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo, pues miren las pantalones del Juan, o túnica, no sé qué andaba. Y nomás ahí como la piel de camello que cargaba. ¿Vale? Qué valor, qué macho. Dice, Dios puede levantar hijos de Abraham
aún de estas piedras. Así que eso no sirve para nada, para nada. Y vea lo que dice. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué fuego? ¿A qué fuego se refiere? El infierno. Es el infierno. Y eso te hace pensar que no tienen un arrepentimiento genuino. Sí. Porque van a ser echados o fueron echados allá. Sí, y es lamentable y es triste, pero es verdad. Porque cuando fueron confrontados y tuvieron la oportunidad, no quisieron. No quisieron. Ahora, este mensaje de arrepentimiento no nada más lo hizo Juan previo a Jesús, no nada más fue confirmado por el Señor cuando inicia su ministerio, sino también los discípulos. Claro. Y eso lo podemos ver nosotros en Hechos capítulo 2, en el primer sermón de Pedro. A ver si me hace favor de leerlo. Estamos en Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 38. Dice Hechos 2, 37 al 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice? ¿Mensaje? Bautícense. Arrepiéntanse primero. Arrepiéntanse y bautícense. El bautismo, como sabemos, es una señal externa de lo que pasa en el interior. Si yo he pasado de muerte a vida y Dios me perdonó mis pecados y yo soy una nueva criatura en lo más profundo de mí, lo que antes hacía ya no lo hago, lo que antes amaba ya lo aborrezco y lo que antes aborrecía ahora lo amo, que es seguir la justicia y la verdad. Sí. Entonces, la señal pública de lo que Dios hizo en mi corazón es el bautismo. Totalmente de acuerdo. Pero comienza primero con el arrepentimiento con Dios. Luego, como señal externa, es el bautismo. Porque uno dice, no, es que es un sacramento establecido por... Miren, si lo quieren hacer, háganlo, ¿qué tiene? Pero no nos engañemos. Eso es algo externo. Es un fruto de tu arrepentimiento. Claro, y ese para tener un arrepentimiento hay que estar consciente. Hay que estar consciente de quién soy y a quién le fallé. Y después de tiempo, muchos es inmediato, ¿va? O como el etíope, ¿no? Sí, que dice, sí. aquí hay agua, ¿qué impide que me arrepienta? Nada, le dice Felipe. ¿El Felipe? Sí, o sea, hay casos raros en el que las personas dicen, oye, yo creo lo que me estás diciendo, yo lo entiendo, yo necesito un cambio. Es más, ahorita mismo me arrepiento, ya no quiero mi vida pasada. ¿Qué hago? No, pues arrepientes. Ya me arrepentí, me duele mi corazón. Cree en el Señor Jesucristo. Ya creo, yo le quiero dedicar mi vida. Bautízate. Bueno, pues lo que sigue es el bautismo. O sea, ¿de verdad estás seguro? Sí, estoy seguro. Pues órale, a darle. Pero son casos muy raros, ¿no? Sí, fíjate que a mí me pasó algo en el 2018. Tuvimos unos bautizos y entre esos bautizos tuve la oportunidad de bautizar a mi hija. Y a veces lo acostumbro, no siempre, estaba estando en el agua y fuimos a un riachuelo, un arroyo. Y les decía yo a los hermanos, bueno, porque había personas cristianas no bautizadas, les digo, si alguien ya se arrepintió y ha creído en Jesús como Salvador y quiere bautizarse ahora, lo puede hacer, está la oportunidad. Y me llamó la atención que una señorita se levantó y me dijo, yo quiero. Sí. Ya había un fruto de arrepentimiento, ya había confesado pecados, ya se había dado cuenta que había ofendido a Dios y hoy quería dar un fruto externo de que se había arrepentido. Sí. Y la bautizamos. Sí. No, o sea, es algo y bien bonito, sí, ¿no? Siempre que alguien bonito. Se bautiza para mí es una fiesta y me gozo y me alegro con las personas. Y debemos de ser así, gozarnos con ellos. Claro, y es algo, pero insistimos en esto, el bautismo no salva. No. El arrepentimiento sí. El bautismo es solamente una señal, ¿verdad? Es una señal externa porque entonces decimos, bueno, pues entonces el agua es bendita, ¿no? O el agua es especial, ¿no? ¿En dónde se bautizaron? En Madera. Hay que ir para allá. Sí. Pues allá está más chido. No se trata de esas cosas externas. Fíjate que, como bien lo dices, el bautismo no es señal de salvación, pero sí es señal de que estoy obedeciendo lo que Dios pide de mí como su hijo. Sí. Y voy un poquito más allá.
el bautismo me identifica con una iglesia, con mi iglesia local. De acuerdo. Que la gente sepa que yo pertenezco a la iglesia del Porve, la mejor iglesia de la región. Eso, ¿sí? Chihuahua, cómo no. Saludos a la banda del Porvenir, por cierto. Un abrazo a todos. Entonces, eso es el bautismo. Es un paso de obediencia que yo doy, un paso de Sí. fe al Señor, porque Ujú. ya soy su hijo, quiero obedecerlo. Por eso dice Jesús en Mateo 7, me dicen Señor, Señor, y no haces lo que yo te pido. Sí, Entonces, Sí. obedezco en el bautismo y a la vez me identifico con mi iglesia local. claro. Y todo comienza, otra vez, con el arrepentimiento. Así Y eso era es. lo que hicieron los apóstoles, ¿eh? O sea, por incómodo que fuera el mensaje, decían, así es, Ujú. así es. Sí, sí. Hablaban de la muerte de Cristo, de la resurrección del Señor, pero hablaban, tú necesitas ponerte a cuentas con ese Salvador, porque tú lo ofendiste sí. y Él tuvo que morir por ti. Y es lo que hace aquí Peter. Les habla de que ellos fueron los que lo mataron, lo crucificaron y todo ese show. Ujú, ujú. Y los confronta y los lleva, haz de cuenta que los deja como para mí como en un callejón sin salida, al grado que ellos dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Sí. Sí, Ya la regamos, Ya lo sabemos, ya párale a tu speech. ¿Qué hacemos? Bueno, arrepiéntanse primero Sí. y bautícense en el nombre Sí. de Jesús. Si no decir como yo que leo al revés, ¿verdad? Y dicen que primero el bautismo y luego que se arrepienta. No. Primero arrepentimiento y luego, si la situación lo amerita y si quieren y gustan, están cordialmente Al agua. invitados. Pídale al pastor, yo quiero bautizarme. Así es. Yo quiero. ¿Cómo no? Es muy bueno y nos vamos a gozar. Y si nos quieren invitar, ahí vamos a estar. ¿Cómo no? Ujú. Así Porque es una bendición y un Y si privilegio. nos invitan, observar. además, un chilito colorado Aunque con sea. arrocito y frijolito, no Aunque nos sea enojamos. una coquilla ahí. Ándale. O una agua horchata, un cafecito con el frío que está haciendo. Sí, sí. También podemos ver un detalle interesante para que no pensemos que el arrepentimiento recae sobre nosotros solamente. Es cierto que el hombre responde al llamado, porque aquí vemos con lo que dijo Juan, con lo que dice Pedro, con lo que dijo el propio Señor Jesús y todos los apóstoles y en toda la Biblia, es un mandato. Ujú. Arrepiéntanse. No es, híjole, mira, si tú quieres, ¿eh? Ujú. Sí, quieres. sí. Que no. Como mamá millennial, ay, mi hijo, no, Nel. Es un mandato. Así es. Es un mandato. Y si alguien no obedece ese mandato, va a sufrir consecuencias. Juan el Bautista le dijo, Sí. frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento, no das fruto, el hacha está puesta ahí. Fuego. El hacha está puesta ahí. Todo árbol que no da buen fruto, ya sabemos qué pasa. Pero aquí en Hechos 5:31, tanto Pedro como los apóstoles que estaban por ser encarcelados por segunda vez, Ujú. dice en el versículo 31, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel y a todo el mundo arrepentimiento y perdón de pecados. Ujú. O sea que no es nada más un mandamiento, Juan Carlos. Es un don de Dios. Sí, es un regalo. El Espíritu Santo es el que me va a ayudar a mí a arrepentirme porque ni eso sé. Como lo veremos en la Ujú. clase siguiente, tampoco sé creer. Dios me tiene que dar la fe. Sí puedo creer humanamente, digamos. O sea, hay parte de mí que cree en algo. Que cree, En de nuestra hecho, mente está eso. de hecho, cree en cualquier cosa. Sí, sí. Pero la fe que realmente descansa en Dios, que se abandona en Dios, hasta la misma muerte incluso, solamente Él nos la puede dar. Y el arrepentimiento también. así Ese es. arrepentimiento que le cala al pecado. Que dices que no. Es más, la gente diría, no manches. O sea, ¿eso qué? Pero nosotros decimos, no, es que fallé. No debía haber dicho eso. No debía haber hecho eso. Y dicen, ¿en serio? ¿En serio? O sea, no es tan grave a la vista, pero para nosotros que Lo es. entendemos lo que Dios demanda y lo que Dios exige y la forma en la que le fallamos a Él con todo lo que nos ha dado y cómo ha sido tan paciente y tan misericordioso y tan bueno y tan amable con nosotros, decimos, ¿cómo puedo yo reaccionar de esta Ujú. manera? Así O sea, ¿qué me pasa? Y viene el arrepentimiento. Entonces, es un don. Es cierto que respondemos al llamado, pero es un don. Y Dios nos ayuda a hacer lo que en nuestra debilidad no alcanzamos a hacer. totalmente de acuerdo. Y me llama la atención lo que dice Pedro, porque Pedro es los primeros tal vez 12 capítulos de Hechos, es el nombre clave, que lo que dice acerca de Jesús.
Dice, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Me lleva a pensar lo que Juan escribió en Juan 1, versículo 11. Dice, a los suyos vino Sí. y los suyos no le recibieron. ¿Qué no quisieron recibir? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Y el versículo 12 dice, mas a todos, a los gentiles, a los inmundos como tú y yo, que no nos quieren los judíos, dice, a los que creen en su nombre, a los que creen en el arrepentimiento y en el perdón de pecados, nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Sí. Sí. Sí, qué increíble, ¿no? Cómo Dios tiene misericordia. Por eso yo mencionaba ahorita que leía el pasaje, no solamente de Israel, porque todavía hay arrepentimiento para Israel, ¿eh? Está la ventana abierta y la invitación abierta, el que quiera. El que quiere, el evangelio es para todos. Sí, del color de piel no importa aquí. No tenemos un color de piel oscurito, cafecito, mira, canela pasión. Mira. Si vamos a empezar con indirectas, o un color más, un color más así clarito. Un color serio y formal. Eso, qué bárbaro. No, dejando las bromas a un lado, el color de piel no importa. No. La raza no importa. La cultura no importa. El nivel económico no importa. La invitación está abierta para todos. Así es. Cuando estaba estudiando en el seminario, una de las maestras que tuve, Ray Ward, ella dice que en una oportunidad fue a Israel y andando ahí por las calles de Jerusalén, ella le preguntó a un soldado que vio en una esquina parada y le dijo, oye, ¿verdad que el Mesías ya vino? Y este soldado le respondió, no, lo estamos esperando. Uh-huh. Ellos tienen otra idea del Mesías, ellos están esperando un Mesías libertador. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque aún los mismos judíos hasta el día de hoy no están creyendo esto que Dios está ofreciendo. Sí. Arrepentimiento y perdón de pecados. Sí. Solo cree. No tienes que hacer otra cosa. Solo es creer, solo es tener fe. Pero su mismo pueblo, al día de hoy, sigue esperando el Mesías libertador. Sí, están rechazando al Señor Jesucristo, su Mesías, y que vino con ellos, o sea, vino primero con ellos. Y ya después que ellos no le recibieron, entonces Dios los ha dejado a un lado momentáneamente porque los va a recuperar y nos ha abierto la oportunidad a todos nosotros los que no somos judíos. Qué privilegio tenemos. Por eso en la Biblia cuando habla de gentiles, está hablando de nosotros. De nosotros los latinos, de los anglosajones, los europeos, los asiáticos, chinos, los japochino-coreanos. Los que nos enviaron el COVID. Sí, a los de Australia, a todo mundo. Desde el Polo Norte, Sur, incluso le damos la vuelta de Oriente a Occidente para todos. Para todos es esta oferta. Ahora, el arrepentimiento, ¿qué efecto tiene en nosotros? Lo hemos mencionado hasta el cansancio, pero no de manera directa. Es que produce tristeza. Produce tristeza, pero no es una tristeza como la normal que se vive en el mundo por las situaciones de la vida. Vayamos a 2 Corintios capítulo 7, versículos del 9 al 11. Dice, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios había dado pues una serie de instrucciones bastante fuertes, sobre todo lo tocante con un asunto pues algo delicado. Algo fuerte. Sí, es el caso del fulano que estaba con la mamá, o con la esposa de su papá, su madrastra. Sí. Entonces él les habla muy fuerte y dice, no, quiten a ese perverso de ahí. O sea, no debe ni él ni cualquiera que se llame creyente, cristiano, debe andar pecando de una manera tan escandalosa, tan descarada, tan fuerte, tan desvergonzada, y ustedes tolerándole. O sea, no. Entonces, el apóstol Pablo en la segunda carta está haciendo referencia a eso y dice en el versículo 9, ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. O sea, el mensaje de Pablo fue bien recibido por la iglesia de Corinto y se arrepintieron. Primero se sintieron tristes, se sintieron decepcionados, pero esa tristeza, dice, les produjo arrepentimiento, porque han sido contristados, según Dios,
para que ninguna pérdida padeciesen por nuestra parte. Ujú. O sea, Dios les produjo una tristeza muy profunda que los llevó al arrepentimiento. Perdón, Sí, nos sí, sí. lleva a un cambio de actitud. Sí, Es esa tristeza, como tú bien lo dices, no es parecida a la del mundo cuando se entristece. O sea, como dijo Pedro en Hechos, nos compungimos de corazón, nos llega hasta lo más profundo que nos damos cuenta que realmente le hemos regado delante de Dios. sí, Y sí, eso te sí, lleva a cambiar tu conducta. sí. Y aquí dice en el versículo 10, dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Se fija? Van Ujú. vinculadas. O sea, Sí, sí. no hay arrepentimiento sin pena, ¿eh? No hay, no hay. Muchas veces hasta lágrimas. Es de veras, una conciencia despertada por Dios es muy intensa por dentro. Es Es un dolor que tal vez, o no, tal vez no dolor o tristeza penetrante. penetrante que los demás, las personas que no han sido salvas, no lo entienden. Sí, Sí, sí. es algo que te hace sentir, Miserable. dice mi esposa, cucaracha. Sí, y sabes que la fallaste, sabes que la regaste delante de Dios. Y eso produce no solo tristeza, como bien lo decías, ¿cuántas veces ha producido en nosotros lágrimas? Sí, Sí. sí, Y sí, llegar sí. y es más, a producir en nosotros no solo lágrimas, sino postrarnos delante de Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Reconozco que fallé, Sí, y si me matas hoy serías justo. pero Si como es me destruyes. misericordioso, Sí, pero no estamos ahorita, en ese momento. Si tú quieres, puedes, como el leproso, ujú, ¿no? Si quieres, puedes limpiarme. sí, Si quieres. exactamente. Si no quieres, lo entiendo, Dios. Puedo seguir viviendo con mi lepra. Sí, sí, o sea, yo lo entiendo. Si tú no quieres, yo merezco mi juicio, mi perdición. Ujú. Si quieres, puedes limpiarme. Y Dios responde esa oración y dice, quiero, Claro. sé limpio. Y de hecho dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, van vinculadas. Ujú. ¿Y el arrepentimiento? Salvación. Salvación. Y de hecho, de esa tristeza que produce arrepentimiento, no hay de qué arrepentirse. Ujú. Sí, En vez sí. de decir el apóstol Pablo. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte, Hace la aclaración ahí. depresión, ansiedad. Suicidio. Tantas cosas que hay hoy en día que cuántas personas no conocemos que se han deprimido y se han quitado la vida. Sí, de acuerdo. Y es una tristeza que no proviene de Dios. No. Porque la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Así es. Nos corrige, nos instruye, nos inspira. Ve aquí el versículo 11. Dice, porque he aquí esto mismo de que han sido contristados según Dios. Miren la solicitud que produjo en ustedes. Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué reverencia, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación, qué bárbaros. En todo se han mostrado limpios en el asunto, pero no estaban limpios, hermano. No estaban limpios, estaban tolerando una un maldad pecado. horrible, Sí, sí. horrible. El apóstol Pablo dice, ni aún con los de afuera se oye alguna cosa Así. tan aberrante, tan increíble como esa. Y ustedes lo toleran y les empieza a escribir duro. Y ahora dice, después de la consecuencia de que produjo tristeza y la tristeza llevó fruto para arrepentimiento y el arrepentimiento trajo salvación, dice, en todo se han mostrado limpios. ¿Por qué? Porque Dios limpia. Dios limpia. Ya no se acordará más de nuestros pecados. Y eso nos recuerda el pasaje famosísimo de Isaías, ¿no? ¿Cuál es el efecto del arrepentimiento, de la tristeza según Dios? Pues salvación. Pero específicamente es una limpieza profunda en el alma y en el corazón, que no nada más es una limpieza que borra el pecado por fuera, sino es una transformación en el interior, de manera que el que tomaba ya no toma, el que mentía ya no miente, el que robaba ya no roba. O sea, es una limpieza de raíz, es una transformación. Arranca todo, como tú bien lo dices, desde raíz, desde lo más profundo, lo saca. Sí, y todo es hecho nuevo otra vez. Así es. Todo es hecho nuevo. Y vean aquí en Isaías 1, versículo 18. Si gustan leérnoslo, por favor. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Como blanca lana. Así de fácil. Perdón, estaba leyendo que la grana y el carmesí era un rojo tan intenso que no se podía, cuando te caía en la ropa, no lo podías sacar de la ropa. Ujú. Sí, ya se quedaba ahí y ya, pues ya echa a perder mi camisa. Es cuando te cae cloro hoy en una camisa de color, ¿no? O chilito en la O camisa blanca. chile colorado en la camisa blanca y todo eso. Entonces, algo así es lo que dice Isaías, ¿sí? Pero es nuevamente el arrepentirnos, el tener fe en Jesús, que nos hace, como dice, nos emblanquece. Pues yo eso quisiera, mano, pero no sé. Nos emblanquece y somos como blanca lana. Sí. Al arrepentirnos, un arrepentimiento, como dice Juan el Bautista, para perdón de pecados, ¿sí? Ese arrepentimiento para perdón de pecados nos lleva a bautizarnos y nos lleva a dar frutos que le agradan a Dios. Sí, frutos que lo podemos también parafrasear como evidencias. Exactamente, exactamente. Y como decimos, no es que Dios ponga algo encima de nuestros pecados como si los tapara. No. No, para nada. Como lo veremos la clase siguiente, la fe no es nada más, yo creo que Dios lo hizo, como cruzado de brazos y ya. No, costó. Dios no apapacha. No se trata de cubrir nuestro pecado, es limpiar nuestro pecado y para ello costó la sangre de Cristo, tuvo que morir. No es nada más Dios dijo, como en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz del abismo y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. ¿Por qué no dijo Dios, y sean limpios y fueron limpios? Ya sé. No. Porque es un proceso. Hay un dilema en Dios que, híjole, ya quiero llegar a ese punto, pero... No se pierda la próxima semana. A la misma hora y por el mismo canal. Sí, hombre, o sea, no podemos por cuestiones de tiempo, pero lo veremos, la necesidad del sacrificio de Cristo. Y yo creo en lo personal que el arrepentimiento nos guía otra vez a mirar a Cristo crucificado. No queremos verlo, nos volteamos, nos incomoda, pero Dios ve necesario. Porque como el perdón es gratuito y no tenemos nada que hacer más que pedir perdón y creer que Él nos perdona, no entonces pues si es eso tan fácil, pues entonces a gusto, ¿no? A gusto viendo porquería en el internet, a gusto tomando lo que se me pega la gana, mirando lo que se me pega la gana, que si pasa una chica yo la veo y si pasa una grande también y parejo y digo, no, pecados Dios me perdona, le pido perdón y ya, no. Es que el arrepentimiento nos recuerda lo que costó nuestra maldad. Y por eso Pablo dice en Romanos, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? No. De ninguna manera, dice Pablo. De ninguna manera. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos ponemos rebeldes con Dios y cuando pecamos tratamos de encubrir? Porque sabemos que el Proverbio 28, versículo 13, dice, y es algo muy claro, que tiene que ver con esos frutos dignos de arrepentimiento y con esa metanoia, el cambio de mente, con lo que hemos estado comentando. Vean, Proverbios 28, 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, es tristeza, es confesión, es reconocimiento de que fallé y es apartarnos. ¿Qué es el resultado? Dios nos perdona, nos limpia, nos salva. Ese es el resultado. Pero ¿qué pasa si yo neciamente trato de encubrir mi pecado? Pues vayamos a un ejemplo claro en la Biblia, el Salmo 32, ¿no? ¿Qué pasa si le hacemos al valiente, amigo? Este es el Salmo 32, escrito por el rey David, después de tiempo de que él fue descubierto en su pecado. El hombre conforme al corazón de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios resulta que una vez estaba paseando por su balcón después de la siesta de la tarde, todo flojo el vato. Y no nada más todo flojo, sino dice, aconteció que en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, David se quedó viendo tele. Sí, como dice el dicho, dice, está bueno. O viendo el hexatlón, el vato. Ahí se quedó, se echó su siesta de la tarde, salió al balcón y miró de lejos, aunque no tan lejos, a una cierta mujer que se estaba bañando. Y a él le agradó.
Y dijo, preguntó, a ver, ¿y quién es esa? Y le dicen, nombre, apellido, di quién era su esposo y de dónde venía, su CURP, todo, su tipo de sangre, todo. Sí, ya está Y él dice, vacunado, y él ¿no? escuchó bla, bla, Sí, bla, bla. sí. Tráiganla. O sea, no escuchó nada. Estaba todo ensimismado. Estaba todo concentrado en él. ¿Y qué es lo que dice? Tráigamela. La seduce, se acuesta con ella, queda embarazada. David dice, chihuahua. Ya está reaccionando a la cruda moral. Sí, sí. Manda a traer al esposo de la mujer que estaba en la guerra. Y el esposo de esta mujer, que conocemos su nombre, se llamaba Betsabé, era uno de los generales más leales al rey David. Urías Eteo. Urías Eteo. Y llega al palacio y el rey David le pone unas copitas ahí, lo emborracha y le dice, vete a tu casa, estate con tu mujer. Le quería encasquetar el junior. Quería cubrir su pecado. No funcionó porque Urías dijo, no puedo hacer eso porque mis compatriotas allá, los militares, se la están partiendo duro. Yo no puedo venir y disfrutar de la vida con mi mujer cuando todos los demás, demasiado honorable. Tal vez era lo mismo que el rey David había forjado en sus allegados, en sus comandantes, en sus oficiales. Y ahora le estaba jugando en contra. Quería fallar y no podía pecar a gusto. Le estaban dando agua de su propio chocolate. De acuerdo. ¿Y qué es lo que pasa al rey David? Manda una carta al general del ejército, Joab. Y la carta decía, pónganme a este cuate en lo mero recio, ahí, para que me lo maten. Era un problema. ¿Cómo le iba a hacer David con una mujer que no era su esposa, que estaba embarazada de él y que el otro cuate no había aceptado dormir con su mujer? Se quedó a la puerta del palacio. Hubiera sido peor. Dice, no me hagas esto. No, pues se deshace el problema deshaciéndose de la vida de uno de sus oficiales más leales. ¡Wow! David, como consecuencia de eso, Urías Eteo muere. Se queda con la mujer, la hace su esposa. Pasan los 9 meses del embarazo, nace el niño y viene un profeta, Natán el profeta. Le cuenta una historia al rey David y le dice, tú eres ese malvado. Y David se enoja cuando escucha la historia. Dice, y el tal es digno de muerte, dice David. Sí, y el profeta dice, sí, tú eres. Tú eres. Sí. Y luego le cae el 20 a David y dice, no puede ser. No puede ser, ¿qué he hecho? Natán le dice, no temas, Dios ha perdonado tu pecado. Pero la consecuencia del pecado va a venir. La primera es que el bebé iba a morir porque estaba enfermito. Muchos dicen, qué cruel es Dios, qué culpa tiene el niño. No, lo más probable es que ese niño ya estaba en la presencia del Señor. Sí. Fue un acto hasta de misericordia, ¿no? Claro, y hay que reconocer, o sea, Dios no es cruel, sino Dios tiene en control todas las cosas. Sí. Entonces Dios lo permitió para darle una lección a David. Sí. No es la crueldad de Dios, es la manera en que Dios trabaja enseñando en nuestras vidas. Sí, y no a costa del niño, porque nosotros, pues se murió. Pues sí, pero el niño no había cometido pecado. No. O sea, yo no sé usted qué opina, pero si un niño, un bebecito no comete pecado, pues no puede ser juzgado en el infierno, ¿no? No, de hecho yo soy de la idea, la Biblia es bien clara, dice que somos concebidos nosotros en pecado. Sí. Y tenemos el gen desde Adán. Y sí, de acuerdo. Lo venimos arrastrando. Ahora, nacemos con pecado. Sí. Un pastor decía, cuando dicen es bebé, es niño y le dan la nalgada y el niño empieza a llorar, está demostrando su pecado. Pues sí. Entonces, sí, no es inocente porque decimos, ay, inocente criatura. De inocente no tiene nada porque trae pecado. Sí, de acuerdo. Pero sí, no puede ser juzgado por cosas aún no las ha cometido, digamos. Exactamente, cosas malas que haya hecho. Sí. Está en su naturaleza, pero no lo ha cometido todavía. Claro. Yo soy de la idea y yo creo que si un niño nace y muere, un bebé nace y muere a los 8, 15 días, un mes, 2 meses, para mí, según yo, pasa directo a la presencia del Señor. Sí, hay muchas posturas al respecto, pero decimos, bueno, no tiene sentido porque entonces, pues hay un dilema con Dios. Sea como sea, creemos que Dios obra de manera apropiada en todo y al permitir que muera este bebé, no está haciendo nada injusto. No, para nada. Para nada. Y tienen perfecto control.
De manera que el rey David también se le dice que otra de las consecuencias de su pecado es que la espada no iba a desaparecer de su propia casa, y lo que él había hecho en privado, otro lo iba a hacer en público con sus Y esposas. Absalón resultó ser su propio hijo el que lo hace en público. Sí, resultó. Ahora, ¿qué pasa en este lapso? Porque vean que muere Urías, el esposo de Betsabé, a quien el rey David le termina pedaleando la bicicleta. Muere y luego nace el bebé. Al menos 9 meses, estamos seguros. Sí. Al menos 9. Pueden ser 8 porque pues en lo que se da cuenta el embarazo y en lo que nace el bebé. 1 año. Entre 8 o 9 meses y 1 año. ¿Estamos de acuerdo con eso, va? Sí. Ese tiempo fue el que David ocultó su pecado. No lo confesó. Hasta que el profeta vino y lo confrontó y sí lo confesó. Ahora, ¿qué pasó en ese tiempo? Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Wow. Bendecido, sí. De verdad. No encubierto, cubierto, pagado. Pagado, sí. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, que Dios lo limpia desde adentro. Sí. Pero ve el versículo 3. Mientras yo callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Sabemos que sí lo hizo. Sí, pero no al momento. Pero no al momento. Después de que le pasó todo eso durante ese año, el peor de su vida tal vez, y él menciona, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjate que viendo lo que dice el versículo 3, físicamente le afectó. Físicamente le afectó. Su pecado. Sí, o sea, ya no era el rey David de siempre. Ya no era el dulce cantor, el músico, no había composición. ¿Qué iba a componer? ¿Qué podía componer? Estaba seco, estaba muerto por dentro. Bueno, no muerto en el sentido de en pecado, pero sí seco. Se estaba acabando internamente, emocionalmente, físicamente. Sí. Había un caos dentro de sí mismo. Su espíritu estaba turbado, su mente estaba desconectada, tal vez hasta distraído. Porque eso es lo que pasa. Es lo que pasa con un cristiano que encubre su pecado. Sí, ahora va a venir Dios y nos va a hacer que confesemos porque confesemos. Va a calar, pero duro. Es que mira, duro. Cuando tú pecas o yo peco, cuando pecamos y no confesamos, hasta que Dios nos saca a la luz lo que hemos encubierto, Dios no va a parar. Sí. ¿De acuerdo? Y a afrontar consecuencias, lo tenemos que hacer. Sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que ni así confiesa su pecado? Conclusión, esta persona nunca tuvo un arrepentimiento genuino. Probablemente nunca fue salvo. Estuvo cerca de la familia de Dios, pero no perteneció a la familia de Dios. Estuvo beneficiado del pertenecer a una iglesia, a una comunidad de creyentes y todos los beneficios externos que esto conlleva y las bendiciones que esto conlleva, pero él mismo nunca terminó de ser parte del pueblo de Dios. No era un hijo de Dios todavía. Era un fariseo, un saduceo. Sí. Que llegaba, se reunía, traía su Biblia, un libro negro como el que tú traes. Sí. Se sentaba tal vez hasta adelante, tal vez cantaba, levantaba sus manos, tomaba notas. Sí, se echaba perfume. Ándale. Se peinaba y todo. Te peinas, cuñado, pero nunca hubo un arrepentimiento genuino en su vida. Sí. Y hay de nosotros, porque no podemos tratar con ligereza el pecado. Vemos lo que ocasiona. De hecho, nosotros mismos lo hemos experimentado y decimos, no quiero. El apóstol Pablo dice, sus miembros de su cuerpo estaban esclavizados al pecado. Practicaban el pecado y lo hacían y se deleitaban en ello, pero ahora han sido libertados del pecado y han sido convertidos en siervos de la justicia. Santifiquen a Dios en sus cuerpos. Santifiquen a Dios en sus cuerpos. Y eso es el significado de arrepentimiento. Pero nunca viene, recapitulando, sin una tristeza profunda, sin un apretar de Dios en lo más profundo de nuestro ser y que nos force a mirar lo que no queremos mirar y confesar lo que no queremos confesar.
y apartarnos de nuestro pecado, como dice el Así es. proverbio. El que confiesa su pecado y se aparta de él, Recibe misericordia. recibe misericordia, salvación, renovación, libertad, limpieza profunda en su mente, en su corazón, en su espíritu. Sí. Todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasan, Todas son hechas todas nuevas. son hechas nuevas. Otra Sí, vez. yo creo que, concluyendo, si le fallamos al Señor, yo creo que lo mejor que debemos hacer es arrepentirnos y confesarlo. Sí. Y si No incluso, Juan Carlos, no sé qué opina al respecto, pero sería sabio incluso venir a consejería con los pastores o los líderes de la iglesia o las personas de confianza que hemos visto que dan buen fruto, que son personas honestas, que siguen a Dios, sirven a Dios, aman a Dios, conocen a Dios, y venir con ellos y decir, es que yo no siento mi arrepentimiento, yo no siento mi pecado, ayúdame, aconséjame, Claro, sería guíame. muy bueno. Porque a veces somos tan ineptos que ni para eso, y a veces un consejo sabio es muy útil. Y venir con alguien y hablar, tratar estas cosas. Sabemos que confesarnos los pecados unos a otros, pues en realidad no tiene sentido. No, porque usted no puede... No somos Dios para perdonar Sí, pecados. pues sí, o sea, de acuerdo. O sea, usted ¿qué va a sacar de ahí? ¿Agüita y me va a rociar? ¿O trae ahí ¿cómo le llaman? El santo grial ahí con Tengo una un muestra de aceitito traído de sangre, Israel para ungirte. de sangrita ahí de Cristo que me pueda poner. No. Eso es con Dios. Nos referimos a esto, y no queremos ser malinterpretados, en confesarnos unos a otros los pecados para recibir consejo sabio y guía. A veces no es necesario, muchas veces no es necesario, la mayoría diría yo, pero en ocasiones sí necesitamos ir a consejería. Sí, por supuesto. Sobre todo con esos pecados groseros que son escandalosos, de grandes consecuencias, ¿no? Como este que mencionamos del rey David, ¿no? Tan marcado, ¿no? Sí. Digo, hombre, si fuera en redes sociales lo habrían quemado en todos lados al pobre, o sea, ya sé. Hubiera estado terrible. Sí. Pero él nunca se rajó y nunca dejó de confesar su pecado y de someterse a su Dios, apartándose de su maldad, y por lo tanto alcanzó misericordia. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues hemos llegado al fin del programa. Se fue muy rápido, creo yo. Y bueno, pues yo digo, ¿no? Y no que la gente esté toda dormida ahí, ¿no? Pero fue un placer para mí estar con ustedes. Gracias, Juan Carlos, por aceptar la invitación. Y queridos amigos, pues el Señor les bendiga. Deseamos que sean edificados en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, y que esto haya sido de mucha ayuda para ustedes. Ok, Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Sale, saludos a toda la banda en Delicia, Chihuahua, Madera, Bachíniva, Rubio, aquí en el Porvenir. Río Blanco, Veracruz, Nogales, Veracruz, Madera, Chihuahua, todos. Todos. Un saludo, hermanos. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Bye, bye.